Iniciamos trabajando la tela al doblez. Trazamos el delantero en modo espejo. Tomamos la medida del borde del doblez hasta el orillo del centro para verificar que todo el doblez esté a la misma distancia. Colocamos el patrón del delantero, alfileteamos para fijar a la tela. Trazamos en la tela dejando el centímetro de costura por todo el borde. Marcamos la pinza y su línea central y dejamos 3 centímetros en el bajo para hacer el ruedo. Luego cortamos el delantero. Hacemos unos pequeños piquetes para marcar dónde va la pinza de costado. Marcamos los puntos donde vamos a ubicar el bolsillo de la cintura. Trazamos en la tela la ubicación de la línea de cintura hacia el borde de la vista. En el escote marcamos el espacio de la vista, 2 centímetros de vista, 2 centímetros de doblez y 1 centímetro de costura. Estas mismas medidas las marcamos en el bajo del vestido. Hacemos pequeños cortes en las marcas que hemos hecho en la vista. Separamos las piezas del delantero por el doblez. Hacemos pequeños piquetes en las marcas de la cintura. Retiramos el patrón. Escuadramos y trazamos la línea de cintura, la cual vamos a necesitar para luego colocar el túnel para el cordón. Trazamos las líneas desde el escote al bajo para señalar el espacio donde va la vista. Trazamos en la otra pieza del delantero la pinza, línea de cintura, marcas para el bolsillo y líneas de vista. Trabajaremos el posterior con la tela al doblez. Fijamos con alfileres. Trazamos todo al contorno, dejando los 3 centímetros para el ruedo . Hacemos los pequeños piquetes en las marcas. Trazamos la línea de cintura. Hacemos los pequeños piquetes en las marcas donde va el traslado de hombros, ya que allí se colocará el punto medio de la copa manga. Abrimos la pieza posterior y terminamos de hacer el trazo de la línea de cintura. Trabajamos la manga con la tela al doblez para cortar ambas mangas en modo espejo. Colocamos el patrón sobre la tela. Fijamos con alfileres. Trazamos dejando el centímetro de costura a todo el contorno, menos en el ruedo. Retiramos el patrón. Cortamos las mangas. Trabajamos los bolsillos. Con la tela al doblez colocamos el patrón. Fijamos con alfileres. Trazamos al borde por todo el contorno. Cortamos y debemos cortar 4 piezas del bolsillo. Le hacemos pequeños piquetes para marcar las medidas que deben coincidir con las piezas del vestido. Para trabajar el cuello, colocamos el entretela al doblez.
Luego ubicamos el patrón, lo fijamos con alfileres. Cortamos. Trazamos el pie de cuello con el entretela al doblez. Cortamos. Colocamos las piezas del cuello sobre la tela. Planchamos para fijar el entretela. Igualmente, colocamos el pie de cuello sobre la tela y planchamos para fijar. Marcamos ambas piezas dejando el centímetro de costura a todo el contorno del entretela. Cortamos ambas piezas. Colocamos sobre la tela para marcar de nuevo. Alfileteamos y cortamos las otras piezas de ambos. Trazamos en la tela las tiras de 75 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho que colocamos en la cintura. Y otra de 3 centímetros de ancho por contorno de cintura. Esta va en la cintura para hacer el túnel por donde va el elástico en el posterior y tiras al delantero. Cortamos. Trazamos en entretela la vista del vestido que tendrá un ancho de 2 centímetros por el largo del vestido. Esta la colocamos en ambas piezas del delantero. Planchamos para fijar el entretela. Iniciamos la confección cerrando las pinzas de costado. Se inicia al costado y se va desvaneciendo al otro extremo de la pinza. Se comparan las pinzas de ambos lados para asegurarnos que tengan la misma medida de largo. Se hace el doblez de las vistas. Se alfiletea para luego coser con costura recta cerca del borde interior. Se trabaja de igual manera para ambos lados, derecho e izquierdo del delantero. Se procede a colocar el bolsillo haciendo coincidir los piquetes del vestido por los del bolsillo. Se enfrentan derecho del vestido con derecho del bolsillo. Donde están las marcas se mete 1 centímetro. Se traza una línea por donde pasará la costura. Una vez cosido con costura recta la boca del bolsillo por la línea que trazamos, le haremos los pequeños cortes hacia los ángulos de los extremos.
Volteamos el bolsillo. Colocamos la otra pieza del bolsillo y cosemos con costura recta y zigzag por todo el contorno, uniendo ambas piezas del bolsillo. Enfrentamos delantero y posterior del vestido. Cerramos los hombros con costura recta, luego zigzag. Abrimos las piezas. Repisamos los hombros dejando la costura interior hacia el posterior. Enfrentamos derecho de delantero y posterior. Alfileteamos por el costado. La pinza la orientamos hacia abajo. Por el bolsillo ubicamos la boca del bolsillo que hemos cosido dejando 1 centímetro en la otra pieza, por donde pasará la costura sin tocar la pieza del delantero. Cerramos los costados con costura recta y zigzag. Colocamos el sesgo que va en cintura para formar el túnel por donde pasará el elástico y tiras. Trabajaremos al revés del vestido. Haremos un doblez en los extremos del sesgo. Lo ubicaremos cerca del ojal que hemos hecho en el delantero, derecho de sesgo al revés del vestido. Alfileteamos el sesgo por toda la línea de cintura para luego pasar una costura recta. Doblamos el sesgo hacia arriba, alfileteamos y cosemos con costura recta. Trabajamos el cuello enfrentando el cuello derecho con derecho. Vamos a coser con costura recta por todo el borde a la orilla de la entretela. Cortamos los excedentes y puntas sin cortar la costura. Volteamos el cuello. Planchamos para sentar las costuras. Doblamos el cuello y las piezas del pie de cuello para identificar el punto medio. Hacemos pequeños piquetes.
Hacemos coincidir el piquete del punto medio del cuello con los puntos medios de los pies de cuello, los cuales ubicaremos hacia ambos lados del cuello. Alfileteamos para fijar las piezas. En el borde inferior del lado donde está la entretela, doblaremos el centímetro de la costura. Alfileteamos. Cerramos el pie de cuello con costura recta. Quitamos el exceso de tela. Hacemos pequeños piquetes en las curvas del pie de cuello. Volteamos el pie de cuello. Ubicamos el punto medio del posterior del vestido con un pequeño piquete. Hacemos coincidir el punto medio del posterior con el punto medio del pie de cuello. Alfileteamos. Cosemos con costura recta el cuello por el derecho del vestido.
Cerramos el cuello cosiendo con costura recta el pie de cuello por el revés del vestido. Repisamos el pie de cuello y cuello por todo el borde. Iniciamos trabajando la manga, cosiendo un sesgo de 20 centímetros de largo por 2.5 de ancho, por el borde de la abertura de la manga, por el revés de manga. Luego hacemos un pequeño corte en el ángulo sin llegar a cortar la costura. Esto para que haga un mejor doblez. Doblamos el sesgo hacia el derecho de la manga y cosemos con costura recta. Así se trabaja en ambas mangas. Se corta el exceso del sesgo. Se cierra la manga por todo el costado con costura recta y zigzag. Por el borde de la manga pasaremos una costura recta de puntada de 5, que son puntadas largas. Alamos los hilos para ruchar el puño de la manga. Tomamos la medida que debe ser la medida de muñeca. Cortaremos una tira que tenga de largo la medida de muñeca más 2 centímetros para costura y de ancho será de 6 centímetros. Se marca en ambos extremos de la tira donde va el centímetro de costura. A partir del centímetro de costura se inicia a coser con costura recta la tira de puño a la manga por el revés de la manga. Se dobla la tira enfrentando sus derechos . Se pasa costura recta para cerrar sus extremos. Se cierra el puño de la manga, se voltea al derecho .
y se pasa costura recta al puño por el derecho de la manga. Esto se realiza en ambas mangas. En la copa de la manga se ubica el punto medio. Ubicamos este punto con el piquete en hombro que se realizó donde se indicó el traslado de hombros. Hacemos coincidir costura de costado de manga con costado de vestido. Se alfiletea todo el contorno de sisa. Se pasa costura recta, luego zigzag. Se traza los puntos donde se realizan los ojales en el pie de cuello. Se realiza en el punto medio orientado por el ancho de la vista. A partir del pie de cuello se baja 6 centímetros y se marca un punto en el medio de la vista. Y así se seguirán marcando los puntos para los ojales cada 6 centímetros en el medio de la vista. Tomamos la medida del botón y marcamos en cada punto el ancho que será cada ojal. Igualmente se traza el tamaño del ojal en los puños de la manga. Se trabajan los ojales con costura zigzag. Con un descosedor se abrirán todos los ojales. Se sobrepone la vista de los ojales sobre la otra vista para marcar los puntos donde se van a colocar los botones. Con la cinta métrica se toma la medida de la cintura del posterior. Se dobla la cinta para tomar la medida de la mitad. Esta será la medida de la elástica que va en el posterior. En ambos extremos de la elástica se van a coser unas tiras que tendrán una medida de 75 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Se doblan y se aseguran con costura recta a la elástica.
Con un imperdible o pasacinta se toma por un extremo una de las tiras y se introduce por el túnel, asegurándonos que el recorrido de la elástica quede ubicada en el posterior del vestido. Luego se asegura con costura recta justo en la costura del costado. Las tiras quedan a cada lado del vestido al salir por el túnel, pasando las tiras por el ojal hacia el derecho del vestido. Se realiza el dobladillo del ruedo.